realmente ya no estamos esperando que el Señor venga para que nos vayamos derechito, amén. Pero muchas de las veces, hermanos, el diablo se aprovecha de muchas personas, de muchas almas y aún de los cristianos. Mi padre, hermano, a Dios gracias le concede atender varias obras allá, pues aquí luego, ¿verdad? Aquí en Puebla. Y él es un hombre, hermanos, que siempre, desde que antes que yo me entregara al Señor, siempre nos hablaba de la palabra de Dios. Nosotros íbamos a los cultos, hermanos, así como todos los que estamos aquí, como muchos jóvenes que vemos. En su mayoría vemos jóvenes también, amén. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos. Porque veo que así como hay jóvenes allá en el mundo todavía que necesitan que se les predique la palabra de Dios, aquí también en la casa de Dios hay jóvenes para nuestro Señor Jesucristo. Hermano, antes de empezar quisiera yo invitarle a que se ponga de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y que abramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Estos 3 versículos, hermanos, que le vamos a dar lectura en esta hora, son 3 versículos que donde quiera que el Señor nos ha mandado, siempre los hemos leído. Y es, hermano, porque el Señor dice en el verso 20 lo que usted ahorita va a leer. Yo quisiera, hermano, que usted le diera lectura, las puras hermanas, que dé lectura al verso 20. Los puros hermanos le vamos a dar lectura al verso 21. Y todos nos unimos en el verso 22. Amén. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Yo voy a invitarle a que levante su mano y le dé gloria al Señor en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Nuestras hermanas le dan lectura al verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Unidos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice la palabra del Señor en el verso 22, en el verso 20. He aquí yo estoy a la puerta. ¿Y qué es lo que está haciendo? Llamando. El verso 21 nos dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén, aleluya. El verso 22 nos es tan claro en esta hora, hermano, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cierre sus ojos y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, en esta hora estamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Cristo, de poder esta oportunidad, este grande privilegio que nos permites estar una vez más, Señor, entregando ese mensaje, Padre del cielo, que tú nos has concedido, bendito Dios. Te pedimos, Padre Celestial, tú te encargues de todo, tú tomes la dirección en esta hora, tú, Señor, vengas a ocupar este lugar, vengas a hablar, Señor, a nuestros corazones, bendito Salvador. Y si hubiese alguien, Padre Celestial, que todavía no ha entregado su vida, yo te pido en esta hora, Padre, aquí estás tú presente, se puede sentir, y estás listo con tu libro, Señor, listo para apuntar al que quiera ir contigo en el reino de los cielos, Padre. Te doy gracias, bendito Dios, y no nos cansaremos de darte gracias, Cristo. Muchas gracias en esta hora. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares. Trataremos de ser breves, hermanos, en el testimonio. Amén. Ya que hemos tomado lo más importante todavía, que el sueño y la revelación. Y en el testimonio, hermanos, como le decíamos, nuestro padre o mi papá ha atendido atiende varias obras allá en Puebla. Y cuando comentábamos, él cada vez que se acercaba con nosotros, yo era un joven que llegaba yo así como tal vez muchos de los que estamos aquí. Si en esta hora pudiéramos ver el corazón de cada uno, si cada uno de nosotros pudiéramos ver nuestro propio corazón, nos vamos a dar cuenta que no todos estamos aquí para alabar y bendecir el nombre del Señor.
Si yo le preguntara en esta hora, ¿a qué ha venido? ¿Qué me contestaría? Alabar al Señor. ¿Se da cuenta? Poquitos contestaron alabar al Señor. Hermano, tal vez, o joven que me escucha, tal vez usted esté aquí en esta hora nada más porque vimos allá afuera un anuncio. Un anuncio el cual decía que estaba anunciando lo que iba a haber hoy, amén. Yo me puedo imaginar, hermanos, y si no fuera así, le doy gracias a Dios. Pero a lo mejor haya personas que solamente por ese anuncio pudieron entrar y han de haber dicho, pues vamos a ver quién es. Vamos a ver de quién se trata. Pero nunca dijeron, vamos a alabar el nombre del Señor. Bueno, pero en esta hora yo le agradezco al Señor porque usted está en esta hora aquí sentado, aquí reunido. Y si usted vino nada más a ver quién es el que iba a entregar el mensaje, hermano, en esta hora, es Cristo quien le va a hablar, y quien nos va a hablar a todos en general, amén. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Mi padre, hermano, siempre que yo llegaba al templo y me sentaba, empezaban a cantar, empezaban a orar y terminaba la palabra de Dios, hermanos, y yo salía del templo completamente vacío. Al salir del templo, muchas de las veces decía, pues ahora el culto estuvo muy muerto. Ahora el culto estuvo, pues no hubo nada. Muchas de las veces en mi mente pasaba y decía yo, hay quienes dicen que los cultos se ponen bonitos, no sé qué de bonitos le puedan ver. Y supuestamente era yo cristiano. Por gracia de Dios nacimos en una cuna cristiana, hermanos. Pero no porque nacimos en una cuna cristiana, ya éramos salvos, amén. Muchas de las veces, los que nacemos en cunas cristianas, hermanos, nos desviamos por cualquier cosa. Nos desviamos del redil. Pero siempre está Cristo para regresarnos, para que nos regrese al redil y nos enseñe su bendito camino, amén. Yo salía de los cultos, hermanos, y decía, todo eso está muy seco. No hay nada de bendición que dicen. No hay nada de nada allá en los cultos. Y cada vez que se llegaba otro culto, mi padre me decía, ¿sabes qué? Prepárate, vámonos al culto. Yo veía que me lo decía con emoción. Y yo pensaba a veces y decía, bueno, pero ¿de qué se alegra si cada culto está muerto? Yo llegaba, hermanos, y a veces iba yo y me empezaba yo a burlar de los que pasaban al frente. A veces se pasaban a dirigir, hermano, y ahí me estaba yo, pues, tal vez no riendo por fuera, pero por dentro. En los cultos de jóvenes, hermanos, allá, pues, Dios nos concede estar en un grupo, amén. Y cuando se hacían los cultos juveniles, pasaban a dirigir ahí mi hermano, y al pasar a dirigir él, pues había ocasiones que cuando estábamos en casa me decía, oye, prepárate, pasa el sábado. Yo le decía, pues no, yo no voy a pasar el sábado porque no lo siento pasar, no sé hacerlo. Y cada vez que me decía eso, yo me decía, no, yo no paso ahí porque ahí nada más el que pasa detrás de ese lugar, todos los que están sentados se burlan, todos. Esa era mi forma de pensar, hermanos. El que pasa a predicar, todos se burlan nada más. El que pasa a dirigir también se burlan. Y si a tanto pasaba yo a cantar con el grupo, hermanos, eso ya era ganancia. Hermanos, siempre que mi hermano pasaba a dirigir, yo me burlaba también. Y decía yo, ¿cuántos también se estarán burlando? Pero pues, Dios le ayude nada más. Pasaban los cultos, y cada culto que se acercaba, cada día que pasaba, hermano, me empezaba yo a alejar más del Señor. Mi padre me volvía a decir, mira, prepárate, vámonos otra vez al culto. Y como yo estudiaba en aquella ocasión, hermanos, digo estudiaba porque iba yo a la escuela. Ahora, hermanos, por gracia de Dios, y bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo, no me avergüenzo, hermano, ni me voy a avergonzar, dice la palabra del Señor, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, amén. Y tampoco me avergüenzo de decir esto, hermano, he dejado los estudios, he dejado de ir a la escuela, porque
Porque cuando yo hice mi decisión, hermano, yo le dije, Señor, si yo te voy a servir, pero va a ser de lleno. Nada de que un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Así que, Señor, yo quiero servirte, pero de lleno. Que nada haya que me estorbe. Bueno, hermanos, y en aquella ocasión, en aquel tiempo, esto que le estoy contando, hermano, fue del año 1995, como quien dice, el año pasado. Cuando esto pasó, hermanos, yo ponía pretextos de que tenía yo tareas. Mi padre me decía, vamos al culto. No, papá, tengo tareas. Llegaba otro culto, vámonos al culto. No, papá, tengo que ir a investigar fulana cosa, tal parte con los amigos. Por gracia de Dios, hermano, nunca tuvimos el valor o digamos la cobardía de tomar un cigarro, de beber, de tomar, nada de eso. Pero con el tan solo hecho de no ir a la casa de Dios y llenar mi vida, ya era más que suficiente. Me estaba yo alejando del Señor. Hermano, qué lamentable es. Y ahora me pongo a meditar y cada vez que pienso en este hermano yo me arrepiento. Porque digo, Señor, ¿cuántas de las veces mi padre me decía, vámonos al culto? Y yo a veces decía, Padre, pero pues yo tengo tarea, yo tengo que investigar. Mañana me van a hacer examen, mañana tengo esto, tengo lo otro, hermano. Y si yo a mi padre, hermano, y lo primero que hacía yo es quedarme a ver solamente televisión. Solamente a sentarme ahí y a hablarle, pues a veces a los compañeros que llegaban a la casa y ahí empezábamos a convivir, empezábamos a divertirnos. Hermano, y mi padre cuando veía esto fue aumentando todavía porque una rebeldía fue entrando en mi cuerpo. Mi padre a veces me decía, mira hijo, hasta me decía, de favor, ve por esto. Y yo me oponía, le decía, pero el diablo luego trabajaba en mi mente y decía, pero ¿qué no tienes más hermanos para que lo hagan? ¿Qué no tienes más hermanos para que ellos puedan ir? ¿No? Que mira, siempre te están mandando. Hermano, yo siempre me oponía, le decía a mi papá, pues mande a otro porque yo no voy a ir. Él a veces me decía, mira hijo, pero ¿por qué eres así? Mira, entrégale tu vida al Señor. Mi madre se acercaba una vez más, también me mandaba y le contestaba yo lo mismo y cada día que pasaba era más, era peor. Mi madre había veces que con lágrimas me decía, mira hijo, cambia, pídele a Dios que cambie tu vida. Yo nada más me agachaba y decía yo, pues, ¿qué me van a cambiar? ¿Qué me puede cambiar si yo estoy cambiado? Yo voy a los cultos. Yo voy a donde me dicen ustedes a veces. ¿Qué más puedo hacer? Mi madre y mis padres, los dos, siempre se acercaban y siempre me decían, hijo, pídele a Dios que cambie tu vida, que cambie tu corazón. Eso pasó, hermanos, y le decía yo nada más que sí, pero pasó tiempo. Y pasó tiempo hasta que una noche, al estar sentado en la segunda planta, mientras mis padres y mis hermanos estaban tomando sus alimentos a la hora de la cena, yo me subí a dormir, hermanos. Cerré, me metí a mi cuarto, hermanos, y al estar ahí sentado a la orilla de la cama, dizque me puse a orar, doblé mis rodillas y dizque oré porque cuando terminé de orar ni supe qué es lo que le había yo pedido a Dios, pero ya había yo orado. Me senté y al estar sentado, hermano, de momento empecé a sentir un escalofrío y un miedo que estaba penetrando en mi cuerpo. Cuando sentí ese escalofrío, hermano, más, y pasaba otro minuto y más, y pasaba otro tiempo y entraba más, que me subo a la cama, me acosté, me tapé de pies a cabezas y yo dije, ahora sí, quien sea no me va a poder ver, porque ya con las cobijas ya me cubrí, ya estoy bien cubierto, nadie me ve. Y empecé a sentir que alguien se empezaba a aproximar hasta la orilla de la cama donde yo me encontraba. Cuando oí, hermano, que alguien se paró a un lado de mí, solamente escuché una voz. Y esa voz me dijo, tu vida va a ser mía por las buenas o por las malas. Una voz, hermanos, muy espantosa, una voz muy gruesa. Una voz, hermano, como la que, pues, a lo menos hasta ahorita no hemos podido oír. Una voz que cuando se escuchó, sentí, hermano, que me echaron, parece que una cubeta de agua caliente. Yo me destapé de inmediato, y cuando me destapé de inmediato y quise ver a un lado quién era, no encontré a nadie. De inmediato no me bajé de la cama, pero me estiré para ver quién estaba en el otro cuarto, hermanos, y tampoco había nadie.
Hermano, empecé a derramar mis lágrimas y el miedo se apoderó de mí, el cual tenía yo hasta miedo de bajarme de la cama, porque decía yo que ahí adentro, debajo de la cama, había alguien. Empecé a llorar como niño chiquito, hermanos, y por ahí subió uno de mis hermanos. Y cuando subió mi hermano ahí, lo agarré solamente y le dije que le hablara a mi padre que subiera a orar por mí, porque yo me sentía mal. Él me preguntó, bueno, pero ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Yo no le pude explicar. Le dije que nada más bajara y le hablara. Él bajó, subió mi padre y me preguntó qué es lo que me había pasado. Le empecé a explicar, papá, fíjese que pasó esto y el otro, y escuché esa voz y me dijo estas palabras. Él se agachó y dijo, hijo, ¿te acuerdas que anteriormente te habíamos dicho, entrégale tu vida a Dios? Porque cuando Dios habla te iba a doler. Cuando Dios habla te iba a doler. Y muchas veces, hermanos, ciertamente así me lo habían dicho, que cuando Dios me iba a hablar me iba a doler. Pero yo decía que no era cierto, porque Dios es amor. La Biblia lo dice, ¿verdad? Amén, amén. La Biblia dice que Dios es amor. Gloria a Dios. Pero entonces, ¿por qué me habló? Entonces, ¿por qué me corrigió de esa manera? Porque también dice la palabra del Señor que al hijo que ama lo corrige. Amén. Dice la bendita palabra de Dios que Dios al hijo que ama lo corrige. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, porque he comprobado que Cristo me ama. Y así como Cristo me ama, también Cristo le ama a usted que está ahí sentado, hermano. Empecé a llorar, hermano, y mi padre me dijo, te dije que te iba a doler. Y él me dijo, mira, ahora entrégale tu vida a Dios. Ahora entrégate a Él y empiézale a servir. ¿Qué esperas? Yo hice una oración todavía, hermanos. Una oración que ahora le pido perdón a Dios. Y yo le dije, Señor, mira que tú sabes lo que ha pasado. Si tú me quitas este miedo que yo estoy sintiendo, yo prometo servirte. Si me lo quitas. Y si no me lo quitas, es señas de que no existes, o a lo mejor no me escuchaste. Y fíjese, todavía le pedí pues que me quitara ese miedo, y todavía con favores, todavía poniendo mis condiciones. Hermano, yo le doy gracias a Dios porque ciertamente Dios es amor. Amén. Y hemos sido humanos, le hemos fallado en muchas formas, pero Cristo siempre está a nuestro lado, siempre está con su mano presta. Cuando acabamos de orar, hermano, yo sentí una felicidad. Yo me sentí tan contento que le dije a mi papá, papá, ¿sabe qué? El miedo se me ha ido. Hermano, yo recuerdo en esa noche, fue una noche tan maravillosa que yo me acosté cantando. Yo cuando me acosté cantando, hermanos, ahí me agarró el sueño. Se vino el primer día, el siguiente día. Y cuando se llegó el siguiente día, hermanos, yo me acordaba, decía, Señor, tú hiciste una grande maravilla anoche en mi vida. Yo te dije, yo te prometí que te iba a servir, y ahora lo voy a hacer. Se vino el segundo día, hermanos, y también le dije lo mismo en mi oración. Se vino el tercero igual, el cuarto también, hasta el quinto día, hermanos, que amaneció. Y cuando yo desperté, hermano, todo se me había olvidado. Todo lo que Dios había hecho en mi vida se había quedado atrás, ya no me acordaba yo. Volví a caer en lo mismo, volví a oponerme en lo mismo, volví a poner pretextos para llegar a la casa de Dios, para ir a los cultos. Y mi padre me volvió, se acercó juntamente con mi madre, se acercaron los dos y me dijeron, hijo, acuérdate que Jesús te contestó cuando tú le pediste en aquella noche. ¿Sí te acuerdas? Y yo le dije, sí me acuerdo. Dice, muy bien, y acuérdate también que tú le dijiste que si te quitaba el miedo, tú le ibas a servir. Fue una promesa que le hiciste. Le dije, sí, también me acuerdo. Me dice, ¿qué estás esperando? ¿Por qué eres el mismo? Yo le decía, Señor, pues sí te voy a servir. Pero nada más decía yo de labios, sí te voy a servir. Pero esa rebeldía continuó. Mi padre me decía, hijo, no esperes a que Dios te hable por segunda vez. Y la segunda vez te va a doler más, acuérdate de lo que te digo. Cambia tu vida, pídele a Dios que te transforme. Y yo me ponía a pensar, si viene el diablo y me vuelve a hablar, yo me pongo a orar y el diablo va a tener que huir, porque ya le agarré la forma en que el diablo sale corriendo. Hermano, pero el diablo no ataca solamente de una forma, ataca de diferentes. Ataca de muchas formas. Pasando el tiempo, hermanos, y pasando el tiempo, como a mediados del año de 1995, me entró, pues digamos, la locura, o el diablo metió esa locura de dejar mi casa
e irme lejos. Y fíjese, aparentaba que era de Dios, hermano, porque cuando me metió ese pensamiento, hermano, digo, pero mira, tú te vas a ir lejos, pero vas a ir a servirle a Dios. No le avises a nadie, no le avises a tus padres, escápate, vete tú solo. Al fin te vas a ir a servirle a Dios. Hermano, yo me ponía a pensar y decía yo, pues sí, me voy a ir porque mis padres ya nada más me están molestando. Me están diciendo que vaya yo al culto, que le pida a Dios que transforme mi vida, y es lo que se ve que ya no me quiere. Fíjense hasta dónde llegó mi mentalidad. Y cuando pasaban los días, hermano, cada vez entraba más a mi mente, cada vez. Hubo un congreso, pues, cada que celebra allá la iglesia en el Estado de México. Y al haber este congreso, un día martes se les amaneció. Y cuando amaneció, yo escuché un comentario que mi padre le hacía a mi madre. Le decía, mira, prepárate, vamos a ir a México, voy a ir a predicar. Regresamos el miércoles, dice, llévate pues algo de ropa, dice, para que te cambies para el día de mañana, porque regresamos el miércoles al mediodía. Hermano, y el diablo trabajó rápido en mi mente, que cuando escuché ese comentario me dijo, esa es la oportunidad que tú puedes agarrar para irte de tu casa. Hermano, ciertamente mi padre como a las 3 de la tarde subió a despedirse de mis hermanos, y yo me encontraba también por ahí. Y cuando él se acercó me dijo, hijo, mira, mañana regresamos, pórtate bien, mañana regresamos. Y ojalá cuando regresemos tengamos esa sorpresa de que tú eres otro. Él me dijo, hijo, hasta mañana. Y cuando me dijo hasta mañana, hermano, yo no me despedí de él. Yo tan solamente en mi mente le contesté y le dije hasta nunca. Cuando le contesté así en mi mente, hermano, solamente me agaché y empecé a llorar y dije, ahora sí, ya no se van a preocupar de mí ni yo de ustedes, y cada quien por su camino. Él se bajó y abordó el carro y se fue. Hermano, a la medianoche me encontraba yo preparando mis cosas, solamente mis hermanos se habían quedado. Y mientras ellos una vez más estaban tomando sus alimentos a la hora de la cena, yo me subí, arreglé mis maletas, y cuando ellos subieron las escondí por donde más pude. Al esconderlas esperé a que ellos durmieran, y cuando durmieron yo las tomé y salí de la casa hacia la Capo. Llegué a la Capo, abordé el autobús que me llevaba a México. Llegando a México, abordé un taxi que me llevara a la Central del Norte. Según mi mentalidad era llegar, pues, ¿qué será? ¿A Ciudad Juárez o a Tijuana? Yo decía. Y cuando abordé ese taxi, yo le pregunté al chofer, ¿cuánto me cobra a la Central del Norte? Él me dijo, mira, súbete, te marco lo que marca el taxímetro. Te cobro lo que marca el taxímetro. Ciertamente así lo hice. Yo dije, pues unos 20 o 30 pesos no es mucho, así que mejor me subo. Me subí, a la cuadra siguiente, hermano, que se sube otro sujeto a un lado de mí. Él se subió y solamente vio su rostro hacia la calle, y él iba viendo hacia la calle. Y cuando iba avanzando yo le pregunté por qué se había subido, y él me dijo que él era el que le ayudaba a manejar. Lo tomé en poco, seguimos adelante, y más adelante quise buscar el taxímetro para ver cuánto es lo que iba a cobrar más o menos, e ir preparando el dinero. Busqué por todos los lados del taxi, del vehículo, hermano, y no apareció. Yo le pregunté, le dije, oiga, su carro no lleva taxímetro, y me dijo, no lo lleva. Dice, pero mira, te vas a cobrar por zona, ¿qué te parece? Pues usted sabrá, cada zona es cada cuadra. Y yo me imaginé, no creo que sean unas 3 o 4 cuadras, porque si no yo me hubiera ido caminando. Cuando sucedió eso, hermano, y me dijo que era por cuadra, yo de inmediato le empecé a decir que no, que ya iba a ser demasiado, y me empezó a poner que no le iba a pagar. Ese hombre me dijo, mira, todavía no sabes cuánto es y ya te estás oponiendo. Y le empecé a decirle, de todos modos, no voy a pagarle. Él me dijo, dice, mira, sí me vas a pagar, yo sé que tú me vas a pagar, dice, ya sea por las buenas o por las malas, pero me tienes que pagar. El que iba a un lado de mí, él iba viendo hacia la calle. Seguimos más adelante y él me dijo, muy bien, ahora sí prepara tu dinero. Son 25 zonas. 25 zonas de a 10 pesos cada una. Hermano, pues realmente 250 pesos perdidos ahí. Yo le dije, mire, ¿sabe qué? No le voy a pagar, es mucho lo que usted me está pidiendo.
Él me dijo, mira, si me vas a pagar. Y al estar ahí alegando que se da la vuelta aquí a un lado de mí, tomó mi cabeza y la rebotó por primera vez a un lado del carro. Me puse a pensar y dije, pues creo que la cosa sí va en serio. Pero al ver la Central del Norte, que ya estaba a un lado, y él se seguía de frente, no frenaba, yo le dije, ya en mi mente todavía esa rebeldía, y dije, ya me golpearon, ahora tampoco les pago, y yo sé que me van a bajar. Y le empecé a decir que no le iba a pagar, y que no le iba a pagar. Tomó por segunda vez mi cabeza aquí a un lado de mí, la rebotó. Yo sentí que todo me dio vueltas, y cuando le vi el rostro a aquel sujeto, ese sujeto iba drogado. Se metió la mano en su chamarra, yo vi que iba a sacar algo. Y cuando se metió su mano en su chamarra, rápido le contesté, le dije, muy bien, está bien, le voy a pagar entonces. Dice, muy bien, pásame tu dinero. Como pude, hermano, mientras ese sujeto dio la vuelta, se volvió a voltear, aparté los 250 y lo que sobraba lo aparté también, lo escondí. Le pagué y todavía me pregunta que si no llevaba más, le dije que nada más, era todo lo que llevaba. Le dije, muy bien, ya le pagué, ahora bájeme. Me dijo, mira, dice, no te voy a bajar, vamos más adelante. Ahí, hermano, empecé a sentir un miedo. Me perdieron allá en el Estado de México, fuimos a parar a un terreno baldío donde nadie pasaba. Se bajó el tío a un lado de mí, tomó mis maletas y de inmediato las botó a aquel terreno. Cuando las botó, yo me bajé y todavía me quise ahí medio oponerme, solamente preguntándole qué es lo que... ¿Por qué las había botado si ya le había pagado, ya me habían pegado y ya me habían llevado donde ellos querían? Ahora, ¿por qué botaban las maletas? Ese hombre, hermano, con palabras obscenas agarró, me empujó, tropecé con una maleta que estaba atrás, caí de espalda y cuando caí de espalda se acercó. Y lo único que solamente pude sentir, hermano, fue que me dio una patada en la cintura. Y cuando sentí esa patada, el contacto de su pie con mi espalda, hermano, sentí que un calambre subió hasta mi cabeza. Y como hemos testificado, hermanos, de ahí en fuera ya no nos acordamos de lo que sucedió después. Quise acordarme o trato de acordarme, hermanos, qué es lo que pasó después, qué es lo que me hicieron. Hasta donde me acuerdo, hermanos, es cuando iba yo caminando sobre la carretera, ya con mis maletas. No me di cuenta si me siguieron golpeando, si me paré o me pararon. Se me borró la mente, hermanos, y al ir caminando ya por ahí volví de nuevo en sí. Cuando iba yo caminando, yo quise buscar a alguien que me orientara dónde estaba la Central del Norte, pero nadie pasaba. Al caminar más, daba yo unos 5 pasos y descansaba yo, hermano, porque las maletas iban tan pesadas. Hasta que al fin por ahí pasaba una persona y le pregunté qué tan lejos estaba la Central del Norte. Esa persona me dijo, mira, joven, estás muy lejos, sigue caminando, encuentra el primer puente, crúzalo y después camina hasta encontrar la Central del Norte. Hermano, en medio pasaba el metro, no podía yo cruzarme en ese momento. Yo quise buscar el primer puente, no había ningún puente, yo no lograba ver, hermanos. Volteé para ver si había otro, no había ninguno. Seguí caminando, hermano, y más adelante pasaron las horas hasta al fin encontré el primer puente, lo crucé y hasta que llegué a la Central del Norte. Mientras en el transcurso del camino, hermanos, me vino a la mente y me acordé de aquello que habla la palabra del Señor acerca del hijo pródigo también, que pidió todos sus bienes y los fue a malgastar con todos sus amigos. Y fíjese, yo nunca pensé que fuera lo mismo, hermano. Porque yo decía en aquel momento, bueno, eso fue con el hijo pródigo y eso lo dice la Biblia, eso ya pasó. No creo que vuelva a suceder conmigo. Y el diablo decía, mira, vete porque no sé si regresas a tu casa, no sé lo que pueda pasar. Mejor vete. Hermano, yo me entraba de nuevo esto, lo que decía la palabra de Dios, el hijo pródigo, que él una vez malgastando todo su dinero regresó de nuevo. ¿Y qué es lo que pasó? Le hicieron fiesta, lo recibieron bien. Pero yo decía, eso fue la Biblia, eso ya pasó, ya tiene tiempo. No creo que vuelva a suceder. Mejor me voy. Hermano, todavía llegué y pregunté por los boletos. Y al preguntar por los boletos, hermanos, me salían en 370 y en 407. Hermano, yo lo único que llevaba, pues me registré por ahí y ya no me alcanzaba. Y yo me puse a pensar en ese momento y dije, Señor, ¿para qué salí de la casa? ¿Para qué salí? Allí en la casa tenía yo todo. Tenía yo mis padres, tenía yo mis hermanos,
tenía yo un hogar siquiera, un techo donde yo pudiera estar. Y me puse a pensar, hermano, pero el diablo siempre trabajaba, vete mejor, y vete. Hermano, yo me sentí indeciso cuando de momento sentí que algo entró a mi mente y yo pensé, dije, bueno, ahora voy a regresar mejor a Puebla. Regreso a Puebla, consigo dinero y yo me voy a tener que ir. Así lo hice, hermano, yo regresé aquí al estado de Puebla. Y al regresar aquí al estado de Puebla llegué a la casa de uno de mis tíos. Y yo decía, pues con ese tío sí, yo creo que él sí me va a poder facilitar lo que yo necesito para que yo me pueda ir. Llegué, hermano, y él abrió. Empezamos a platicar, él me dijo por qué me iba y le empecé a platicar. Fíjate que mi padre ya no me comprende, ya nada más me está insistiendo que entregue yo mi vida a Dios. Él se agachó y me dijo, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? ¿Crees que por eso ya no te quieren? Y empezó a hablar, empezó a exhortarme en ese momento. De momento, hermano, entró ahí la esposa de mi tío. Y cuando entró corriendo me dijo, Israel, dice, tu mamá anda muy enferma. Anda tirada en la parte de atrás del carro, en el asiento de atrás. Y anda gritando como, pues, válgase la palabra, me dijo, discúlpame, dice, pero a veces se escucha así como alguien que anda tan desesperado, dice como loco, dice, anda gritando desesperadamente, buscándote, que dónde estás. Pasó a preguntar por ti, ¿qué le decimos? Hermano, yo me puse a pensar, y mientras estaba pensando, ellos agarraron y se fueron. Empezamos a platicar ahí, y cuando me dijo eso de mi madre que andaba muy enferma, yo lo primero que le dije a mi tío, ¿sabe qué, tío? Hable a la casa, yo quiero regresar. Yo quiero regresar a la casa. Él sin tardar se paró y fue a hablar por teléfono, y por suerte o por bendición de Dios, contestó mi madre. Y al contestar mi madre le dijo, mira, no te preocupes, Israel ya está en la casa y quiere regresar también allá donde ustedes están, a su casa. Cuando dijo esto, hermano, me comenta mi tío que le contestó mi madre y le dijo, mira, deténlo, agárralo ahí donde lo tienes, amárralo si es posible, pero ya no lo dejes ir. ¿Por qué se fue? Hermano, él me lo comenta y me dice que lo decía con lágrimas. Y cada vez que me acuerdo de esto, hermanos, ciertamente entra aquello también a mi vida y me digo, Señor, ¿por qué pude ocasionarle tanto daño a mi madre? Ella andaba bien y de momento tan solo, y el diablo hizo que yo me fuera y ella se enfermó. Lo que más me dolió, hermanos, es que mi tío me dijo, parece ser que anda enferma del corazón. Cuando me dijo eso, hermanos, yo me puse a llorar en aquel momento y le dije, Señor, permíteme siquiera llegar a verla viva. Llegó mi padre a altas horas de la noche, y cuando llegó ahí a la casa de mi tío, tocó la puerta. Él entró juntamente con mis hermanos. Yo quería que entrara mi madre también, pero ella no pudo entrar. Empezamos a platicar. Mi padre empezó a platicar conmigo. Él es un hombre que casi lágrimas no derrama. Y en aquel momento, hermanos, cuando yo le vi su cara, él iba llorando. Cuando él iba llorando, yo me entró esa confianza y dije, Señor, ciertamente mis padres me aman todavía. Ciertamente estos padres que me has dado me quieren porque hice eso. Aleluya. Hermano, empecé a platicar con mi padre en aquel momento. Y cuando empezamos a platicar, yo pensé y dije, Señor, ahorita va a llegar y quién sabe qué es lo que me vaya a decir. Quién sabe qué es lo que vaya a hacerme. Hermano, pero qué maravilloso, porque cuando llegó mi padre hasta ese lugar, yo esperaba y decía, Señor, lo que me quieran hacer, pero yo quiero llegar a ver a mi madre. Él llegó en una forma tan calmada y solamente me dijo, hijo, ¿por qué te fuiste? Cuando me dijo eso, hermano, yo me agaché y eso más me dolió. Eso más me dolió porque dije, Señor, si me hubiera regañado tal vez, pues ya sería otra cosa a lo mejor. Pero es lo que más me dolió, que con unas palabras calmadas, tan tranquilo, me dijo, hijo, ¿por qué te fuiste? ¿No sabes que aquí en la casa todavía te queremos? ¿No sabes que aquí en la casa todavía te necesitamos? Hermano, empecé ahí a recordar
Y le dije a mi padre, empezamos a hablar y llegamos a un acuerdo y que me perdonara todo. Yo le dije, papá, llévame a la casa rápido. Me llevaron, hermanos, a como pudo. Llegando a la casa, lo primero que hice es entrar a ver a mi madre, qué es lo que estaba pasando con ella. Yo entré en aquel momento, hermanos, y ella estaba tirada ahí en el sillón. Estaba tirada, quejándose, con ese dolor, agarrándose el corazón. Y al estarse agarrando ahí el corazón, hermanos, cuando la vi, empecé a llorar y le dije, Señor, ¿por qué le hice eso? ¿Por qué le pude ocasionar eso? Si mi madre ciertamente me amaba, siempre me ha querido. Hermano, ella se quejaba y cerrando sus ojos estaba orando. Cuando ella estaba agarrándose su corazón y llorando y me vio, abrió sus ojos y solamente gritó y me dijo, hijo, qué bueno que ya estás aquí. Yo corrí, hermano, la abracé. Al abrazarla, hermanos, yo le dije, mamá, perdóname. Fíjese el amor de una madre. Ella me dijo, hijo, desde que tú te fuiste, desde el día que supe que te habías ido de la casa, yo te perdoné. Únicamente le estaba yo pidiendo a Dios que te guardara donde quiera que anduvieras. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque ciertamente mi Dios Todopoderoso escuchó su oración. Me puse a pensar en aquel momento que ella me había dicho eso, hermanos. Y dije, Señor, tú escuchaste la oración de mi madre, porque si no hubiera sido por esta oración, tal vez esos hombres me hubieran acabado, me hubieran matado. Hermano, mi madre empezó a llorar y le pregunté qué es lo que le pasaba. Ella me dijo, hijo, no es nada. No es nada, mira, olvidemos todo. Y cuando dijo olvidemos todo, hermano, se volvió a agarrar el corazón, cerró sus ojos y le dijo, Señor, dame fuerzas, dame fuerzas. Hermano, empezamos ahí a hablar, empezamos a platicar. Acabamos de platicar, hermano, y yo saliendo, se me acerca uno de mis hermanos y me dijo, fíjate, Israel, lo que pasó. Te voy a contar, dice. El día que tú te fuiste, ellos llegaron el miércoles temprano aquí a la casa. Y cuando mamá se enteró, se quiso desmayar, dice. Ya no tenía fuerzas más para seguir caminando. Dice, la tuvimos que agarrar entre dos y sacarla a dar una vuelta al jardín para ver si se recuperaba. Hermano, me duele esto. Y ahora no me importa que derrame mis lágrimas, no me importa. Las hubiera yo derramado ahorita en este tiempo si no hubiera sido por la mano poderosa de Dios. ¿Qué estuviera yo haciendo ya perdido? Dice que ellas salían a dar su vuelta, hermanos, y solamente levantaba sus ojos al cielo y le decía, Señor, guárdalo donde quiera que Él esté. Regrésamelo. Regrésamelo, y tengo fe en que Él va a regresar a la casa. De inmediato, hermano, se dice o me contaban que por ahí pasaba un avión y ella lo primero que decía, le decía a mi papá, lo agarraba y desesperadamente con lágrimas le decía, mira Beto, ahí va mi hijo, deténlo, detén ese avión, mira, porque se está yendo, lo estamos dejando ir. Mi padre la calmaba y le decía, no va ahí, él no va ahí. Y cada vez que pasaba, hermano, lo veía, decía, sí, mira, ahí va, se está yendo, deténlo. Hermano, ya dice que queriendo detener el avión, pero pues es imposible. Mi padre decía, mira, se ve que le hace daño que esté aquí viendo hacia el cielo por los aviones. La sacaban a dar las vueltas por ahí a la carretera, hermano, y dice que veía los autobuses pasar y que de la misma manera lo tomaba y le decía, mira Beto, ahí se está yendo mi hijo, detén ese autobús. Y dice que me empezaba a gritar, o me empezaba a gritar a mí que regresara yo cuando veía ese autobús. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque mi Padre Celestial, el que está en el reino de los cielos, mantiene todavía con vida a mi madre y a mi padre. Hermanos, en aquella noche que ella estaba tomándose el corazón, ella me dijo, mira hijo, ibas a destruir este hogar, lo ibas a hacer tal vez ya no feliz. Empezamos a hablar, hermano, y mi madre todavía, mis padres como unos padres, ciertamente,
me dijeron, mira, ¿qué piensas hacer? ¿O regresas a la escuela? ¿O qué es lo que hay en tu mente? Mira que para que entres a la escuela vamos a hacer lo posible para que tú vuelvas a entrar. Solamente dinos qué es lo que quieres. Hermano, en esta noche yo hice mi decisión. Me acordé de la primera vez que le había yo dicho a Dios que si me quitaba el miedo yo le prometía servirle. Yo hice mi decisión en aquella noche, hermano, porque yo le dije a mi padre, papá, ¿sabe qué? Yo no quiero ya más cosas de este mundo. Yo no quiero riquezas, yo no quiero lo que el mundo ofrece, porque todo eso es pasajero, todo se va a quedar.